Hola doctores, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, ¿Ahí escuchan mi audio? Hola, hola. Sí, sí, doctor, te escucho. Sí, doctor. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, pudimos llegar bien, entonces, este, pues vamos a tomar nuestra sesión del día de hoy. Yo creí que no llegaba de las consultas, pero sí se pudo. Entonces, pues vamos a empezar nuestra primer clase de fisiología después de que terminamos perdón, las presentaciones. Nada más dejen, subo aquí el brillo. Eh, Muy bien. Entonces, ya que dimos la introducción y todo, vamos a empezar hablando este, de fisiología celular, que es la primera parte antes de entrar a fisiología nerviosa. Entonces, fisiología celular abarca muchos conceptos histológicos y bioquímicos, este, y obviamente con la fisiología. Todo parte, y de una manera inicial, podríamos hablar de que todo parte de Claudio Bernard, o también llamado el buen Claude, ¿no? Claude Bernard. Permítanme. Listo. Entonces, él fue o es considerado hasta el día de hoy uno de los pioneros de la fisiología moderna. Entonces, lo van a ver mucho en pues, los libros de fisiología, en cualquier libro, lo van a encontrar. Y pues es tan importante primero por los aportes, ¿no? Pero voy a partir de él hablando acerca de un concepto. Eh, si empezamos describiendo la palabra fisiología, la palabra fisiología de las dos raíces etimológicas, vamos a tener la primera parte que es physis, ¿no? La cual quiere decir naturaleza, ¿no? Su traducción latina a español es ¿Marcaste? naturaleza. Por ahí creo que hay un micrófono abierto de Oscar. Si me ayudan cerrando nada más. Y entonces eso quiere decir la parte de física, ¿no? Y por otro lado vamos a tener logos, que seguramente ya lo habrán escuchado. Anatomía, biología, ¿no? Voy a cerrar el micrófono de Emilio, que está abierto. Sí, es que no interfiere mucho. Ahí está. Está. Espérame, estoy viendo aquí lo del micrófono. Ya está. Ahí está. Mm, Listo. Perfecto. Entonces sí, nada más ayúdenme con el micrófono. Cuando entren, ciérrenlo para que no se crucen los audios y no pase ahorita lo que sucedía de que no me podían entender, por favor. Muy bien. Entonces le estaba diciendo que fisiología es naturaleza y esta parte de logos, que quiere decir el estudio, ¿no? Entonces, eh, el estudio, o también llamado conocimiento. Esa sería una traducción de las raíces etimológicas de fisiología, ¿no? El estudio de la naturaleza o el conocimiento de esto. Entonces, eh, lo que hace Claudio, una de las grandes aportaciones que él realiza es definir un concepto muy importante, que lo voy a poner, que se denomina homeostasis, la homeostasis. Este concepto seguramente lo habrán escuchado desde que iban en la preparatoria y quisiera saber si alguien puede definir esta palabra, ¿no? Homeostasis. ¿Qué creen que pueda ser
la homeostasis. Hacemos una lluvia de ideas. ¿Qué podría ser la homeostasis? Un equilibrio. Ujú, ok, un equilibrio. ¿Qué más? ¿Equilibrio de qué? ¿Para qué? Sería como de tanto del medio interno como del externo. El interno sería como nuestro organismo y el externo, pues todos los factores que nos rodean. Ok, tienen la idea y creo que por ahí va, ¿no? Creo que por ahí va la idea. Este concepto, igual, ¿no? Si pudiéramos definir las dos raíces, homos de homeos, ¿no? Aquí, esto quiere decir igual, aquí está, o esto dice igual, ¿no? Estasis quiere decir estabilidad o equilibrio, pero a mí me gusta más la palabra de estabilidad. Entonces, la homeostasis es un estado de estabilidad de acuerdo a las raíces etimológicas. Sin embargo, yo tengo una definición que me gusta utilizar más, que la voy a poner acá. Esta voy a poner la flecha un poquito más grande, ¿no? Entonces, la homeostasis se puede definir como un estado, es un estado de equilibrio, y algo muy importante que tienen que recordar es que este estado de equilibrio es dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que puede alterarse, pero siempre se mantiene o tiende o puede regresar al equilibrio. Entonces puede ser un estado de equilibrio o también algunos autores lo mencionan como un estado de estabilidad, un estado de estabilidad o equilibrio dinámico. Pero este equilibrio de quién o qué, de quién tiene que ser este equilibrio. Como bien me dijeron, tiene que ser del medio interno. Entonces, eso es algo muy importante, la definición. El medio externo no lo vamos a tocar. Para fines de fisiología, nos vamos a enfocar en el medio interno. Ahora, el estado, entonces, de homeostasis se va a definir como un estado de estabilidad o equilibrio dinámico del medio interno. Esas son las dos palabras clave que quiero que recuerden. Y cuando a mí me enseñaban la definición, yo no entendía a qué se refiere con que el medio interno o la homeostasis es dinámica, punto número uno. Y el punto número dos es que yo no entendía a qué se refiere con medio interno. ¿A qué se refiere o qué es específicamente el medio interno? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el medio interno? ¿Qué es para ustedes? Igual, lluvia de ideas, ¿no? Puede ser el líquido extracelular en el cual está el contacto de nuestras células de nuestro organismo. Exacto, exacto. Muy bien, doctor. Súper bien. El medio interno básicamente es el líquido, todo lo que englobe el líquido extracelular, ¿ok? Todo lo que englobe el líquido extracelular. Eso quiere decir, o yo pensaba que el medio interno se refería a lo que estaba dentro de las células, o por lo menos yo lo veía de esa manera, ¿no? Pero no, el medio interno, para Claudio Bernard, era el líquido extracelular, ¿ok? Entonces, el líquido extracelular siempre está en un equilibrio que puede ser dinámico. Dinámico quiere decir que este equilibrio puede alterarse por razones externas, pero puede volver hacia la normalidad. Sin embargo, aquí viene algo importante. Claudio menciona que cuando este equilibrio dinámico se pierde o se daña por cualquier causa, lo que aparece aquí, cuando se lesiona a este equilibrio o esta estabilidad, aparece la enfermedad. Entonces, él dice, o él decía, ¿no? Paz descanse, ¿no? El buen Claudio, que
La homeostasis es un equilibrio dinámico del medio interno y cuando este equilibrio se perdía, aparecía la enfermedad. Entonces, en el caso de la fisiología, lo que nosotros estudiamos en la fisiología es cómo se lleva a cabo varios de estos procesos dinámicos y posteriormente veremos que en la enfermedad, qué estructuras moleculares son las que se alteran, que producen las patologías. Volviendo al concepto inicial de fisiología, acá, ya una vez que describimos la homeostasis, entonces lo que vamos a hacer en fisiología es hacer un estudio del funcionamiento de los seres vivos. Entonces, ya una definición más concreta es el estudio de el funcionamiento de los seres vivos. Seres vivos. Pero nosotros nos enfocamos siempre en un tipo de fisiología enfocada pues, a nosotros. Es decir, la fisiología que van a aprender este año es enfocada al ser humano. ¿Ok? Entonces, en eso consiste esta parte de la fisiología. Son, pues, conceptos que sí es importante que entiendan, porque sí pueden llegar a ser preguntables, pero de ahí parte todo, ¿no? Eh, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita en cuanto a estos dos conceptos principales, Todo No, claro. todo ¿no? bien. Ok, bueno. Entonces, ya que estamos hablando de que el líquido extracelular será muy importante, yo creo que sería importante hablar eh, qué funciones, qué componentes tiene este líquido y hablar de sus características. Entonces, para fines del día de hoy, yo siempre les digo en anatomía, ¿no? ¿Se acuerdan que uno estudiaba el sujeto anatómico, ¿no? Que tenía que tener tantos años, ¿no? Tan peso, rasgos, posición y todo eso. Entonces, para el caso de la fisiología, yo siempre también les hablo, esto no está escrito en los libros, obviamente, pero parte de las ideas de anatomía. Yo siempre les hablo del sujeto fisiológico. Sujeto fisiológico. Igual con el doctor Fernando, estarán viendo más adelante el sujeto farmacológico, ¿no? ¿Cuál es el sujeto ideal para la fisiología? Mi sujeto fisiológico para la fisiología que van a aprender este año es un adulto aproximadamente de 37 años y con un peso de 70 kilogramos y en este caso puede ser, eh, bueno, vamos a dejarlo como de ambos sexos, ¿no? Puede ser mujer, puede ser hombre, ¿ok? ¿Por qué hago hincapié en que es un adulto? Porque tanto en la fisiología, en la farma y todo eso, es muy diferente si hablamos, por ejemplo, desde un punto de vista pediátrico, ¿no? De un lactante, un neonato, o sea, es muy diferente si vemos la fisiología en ellos, o la farmacología, porque actúa todo diferente. De igual manera será diferente la fisiología del adulto mayor. Por eso, pues siempre les digo a los chicos, que así como teníamos al sujeto anatómico, siempre piensen en un sujeto farmacológico, fisiológico, que es el paciente al que nosotros le vamos a estar aplicando estos conceptos, ¿ok? Que eso quede claro. Ahora, entonces, tenemos aquí un adulto, ¿no? Feliz, ¿no? Fue a votar ayer, ¿no? Fue por las promos. Eh, y aquí lo importante es recordar que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo el agua corporal total. El agua corporal total. Que dependiendo de la edad corporal total, ¿no? Que se puede abreviar como el famoso ACT. Dependiendo de ¿cómo se llama? De la edad y del tipo de paciente, igual si es mujer o hombre, nosotros tendríamos una distribución diferente de agua. Supongamos un promedio, la mayoría de las bibliografías menciona que nosotros tenemos un 60% de agua, ¿ok? En el adulto. Entonces, del agua corporal total, ¿no? Esta agua corporal total, si vamos haciendo aquí un mapa, la podemos clasificar en dos grandes rasgos. Por un lado vamos a tener al líquido intracelular, el líquido intracelular, que como su nombre lo indica, es un líquido que se encuentra adentro
de las células. Entonces, este líquido intracelular en los libros se abrevia como el famoso LEAK, ¿no? El LEAK, ¿no? Y así como existe líquido adentro, también vamos a tener líquido afuera de la célula. Entonces, por otro lado, vamos a tener el líquido extracelular. Extracelular. Conocido como el LEC, ¿no? Entonces tenemos el LEAK y tenemos el LEC. Hay características importantes de cada uno de ellos. ¿Ustedes saben cuál es la mayor proporción del agua corporal total donde se distribuye? Es decir, ¿qué tenemos más? ¿LEAK o LEC? ¿Qué recuerdan de agua? Lic. Ujú. Muy bien. De LEAK tenemos del 60% del agua corporal total, un 40%. Y de LEC, el 20% restante. Ahora, ahorita no es como tal una clase de bioquímica, pero sí me interesa mucho que recuerden que en el líquido intracelular nosotros vamos a tener cationes y aniones, lo cual va a darle al líquido intracelular cargas importantes. Recordarán que dentro del líquido intracelular, lo que vamos a tener en mayor cantidad en el caso de los cationes, pues vamos a tener mucho potasio, ¿no? Ahí hay mucho potasio. Eh, Otro cation que podemos encontrar en gran cantidad es el magnesio. Otro cation que podemos encontrar, bueno, esos son los principales cationes. Un anión que podemos encontrar en gran cantidad pueden ser los fosfatos, ¿no? Recordemos que los fosfatos están adentro de mi célula y estos tienen carga negativa, ¿no? Y bueno, si pasamos al líquido extracelular, acuérdense, el líquido extracelular es lo que vamos a estar estudiando todo este año. El líquido extracelular, hoy recuerden que es el medio interno, ¿ok? Decir medio interno o líquido extracelular, básicamente será lo mismo. En este caso, en el líquido extracelular, igual vamos a tener cationes y aniones. Dentro de los cationes principales que vamos a encontrar aquí, van a ser el sodio, ¿no? Otro de los cationes que vamos a encontrar acá es el buen calcio, ¿no? Recordemos que el calcio también se encuentra en concentraciones intracelulares, pero está secuestrado por los retículos sarcoplásmicos. Eso es algo muy importante. Por eso, el calcio libre, en mayor proporción, lo encontramos fuera de la célula. Y dentro de los aniones, en mayor concentración, tendríamos al buen cloro, ¿no? Ahora, el líquido extracelular, déjenme muevo tantito esto para acá. El líquido extracelular se divide a su vez en compartimientos más pequeños. Dependiendo de la literatura que ustedes consulten, pueden encontrar los siguientes compartimientos. El primero de ellos, y yo creo que de los más importantes, va a ser el buen plasma, ¿no? El plasma. Recordemos que el plasma del 20% de todo el LEC va a representar aproximadamente un 5%, ¿no? Vamos a tener un 5%. Este plasma, una de las características, acuérdense, ¿qué es el plasma? El plasma es lo mismo que la sangre. ¿Qué opinan? ¿Son iguales? O sea, decir sangre y plasma es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. El plasma es la separación de la sangre sin células. Entonces, podría decirse que es la porción de la sangre que no contiene células. La porción de la sangre que contiene eritrocitos y toda la parte celular se le llama hematocrito. Entonces, pues son cosas diferentes, ¿ok? Bueno, el plasma forma parte de ese líquido extracelular. Entre las principales características que tiene el plasma, vamos a encontrar a la albúmina. Entonces, el plasma es rico en albúmina, ¿no? De ahí de que van a ver que muchos de los medicamentos que nosotros tomamos día a día se unen a proteínas, como la albúmina que viene del huevo. Ahora, aquí es importante también señalar que algunos autores también hablan acerca de
La linfa. La linfa, recordemos que la linfa también está compuesto de células, está compuesta de ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Y de bacterias y todo eso, pero la linfa, como al final del día, si recuerdan, regresa a la sangre todo el sistema linfático, por eso la linfa se considera dentro del plasma, porque al final del día regresa. Pero otra cosa importante, otro compartimiento del líquido extracelular, va a ser el líquido intersticial. Intersticial. El líquido intersticial aproximadamente puede representar un 13 o 14% aproximadamente. Recordemos que este es el líquido que se encuentra entre los tejidos sí, los tejidos celulares, ¿no? Y hay un apartado extra que quizá no pueden encontrar, por ejemplo, creo que este no lo menciona el Constanzo, ¿no? Pero hay uno muy importante que es el líquido transcelular. ¿Alguien ha escuchado acerca de este? Igual seguramente en bioquímica quizá lo habrán leído. ¿Qué ejemplos conocen? Exacto. El líquido peritoneal, ¿no? Ese es un ejemplo. El líquido peritoneal. Básicamente aquí entran peritoneal todos los líquidos que se encuentran en en las cavidades, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad pericárdica, ¿no? Vamos a tener líquido ¿qué? Pericárdico. En la cavidad pleural, pericárdico, vamos a tener este líquido pleural, ¿no? Ahí que está lubricando a las pleuras para que no se peguen. Daniel Escoto dice el cerebro espinal, ¿no? O líquido cefalorraquídeo, ¿no? Exacto, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. El que está en las cavidades sinoviales, el líquido sinovial, ¿no? Líquido sinovial. El que, por ejemplo, se encuentra dentro del ojo, porque en el ojo también tenemos, ¿no? El humor acuoso, ¿no? Producido por los plexos, este, los procesos coroides, ¿no? Y se reabsorbe en el conducto de Schlemm del ángulo iridocorneal, ¿no? En el oído también tenemos líquidos, ¿se acuerdan? Tenemos a la este, endolinfa, endolinfa y perilinfa, ¿no? Endolinfa y perilinfa. Entonces, la clave de los líquidos transcelulares es que se encuentran en cavidades, ¿no? Ese es como el tip que les doy. Y bueno, esta es la manera en la que se distribuye el líquido extracelular o medio interno y que pues quería que recordaran, ¿no? Que es muy importante. Y ahora, ustedes ya en primer año de bioquímica ya estudiaron cuando, por ejemplo, esta es una muy buena pregunta. Cuando su tía, ¿no? Va a su casa, ¿no? Ya los ve en segundo año de la carrera, ¿no? Creen que ya son especialistas, ¿no? Y le lleva a sus laboratorios, ¿no? Que fue a sacar de ahí en similares, ¿no? Los Similabs o en Salud Digna, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, los laboratorios que le tomaron a su tía, lo que están viendo es una representación de líquido extracelular o de líquido extracelular, o de los dos. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, en los laboratorios, ¿qué parte del medio o qué parte del líquido extracelular o extracelular es lo que observan? ¿Cuál de los dos? El extracelular, como bien dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre que ustedes ven unos laboratorios, lo que están evaluando es el líquido extracelular. Entonces, nunca van a poder medir todo lo que está dentro de la célula. Eso es imposible. Lo que siempre van a medir es lo que está afuera de la célula. Bueno, entonces, este es como un breve recordatorio. Yo sé que ya vieron estas cosas, pero aún así, pues no está de más, ¿no? Ahora, vamos a seguir hablando del medio interno. Entonces, vamos aquí a otra hoja. Aquí.
Entonces, vamos a hacer ejercicios para que esta parte del concepto quede bastante claro. Vamos a poner aquí el líquido extracelular. Extracelular, o también llamado medio interno. Fíjate muy bien. Eh, Acuérdense que lo que dice Claudio es que la homeostasis tiene que ser un equilibrio dinámico del medio interno. Y entonces, él dice que ese equilibrio que va a ser dinámico, lo que va a ser dinámico, se le conoce con el nombre de variables reguladas. Aquí lo voy a poner. Variables reguladas. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos muchas variables reguladas que, como su nombre lo indica, van a estar en homeostasis y van a ser reguladas, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son. Vamos aquí a sacar una flecha de estos ejemplos. Ahorita se me ocurre, ¿no? Que está de moda la diabetes. Vamos a poner la glucosa. Por ejemplo, la glucosa siempre tiene que estar en un valor específicamente, o hay un rango en el que la glucosa puede estar como un valor de referencia. ¿Qué saben ustedes? Exacto, hay un rango, ¿no? Entonces, las variables reguladas tendrán o tienen un valor de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia de la glucosa? Exacto, ¿no? Juan Sánchez aquí le está comentando. De 60 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, este es el rango, ¿no? En teoría. Sabemos que si este equilibrio se rompe, deja de ser dinámico. Dinámico quiere decir que, por ejemplo, la glucosa puede subir o puede bajar. Díganme casos normales, ¿no? Que no sean enfermedades, que no sean patológicos, donde la glucosa sube. ¿Podría ser por estrés? Por estrés puede ser, ¿ok? Por enfermedad o después de comer, ¿no? Postprandial, dice Daniela, exacto, ¿no? A todos se nos sube la glucosa después de comer, pero ¿qué pasa? Nuestro hígado libera insulina para activar a las GLUT4, ¿no? De las células y que puedan entrar al hígado, ¿no? Ahora, ¿en qué situaciones puede disminuir la glucosa? Ayuno prolongado, ¿no? O inanición, ¿no? Como los amigos de Uruguay, ¿no? Que estuvieron en inanición. El dormir, ¿no? El dormir te lleva a un estado de hipoglucemia, ¿no? Entonces, son condiciones fisiológicas que después de que se detecta o mi cuerpo lo puede detectar, van a volver a llevarme la glucosa al rango. Eso quiere decir, o a eso se refiere Claudio, con el concepto de dinámico. Si algo sube, lo puedo bajar. Si algo baja, lo tengo que subir, ¿no? En este caso, el ejemplo fue con la glucosa, pero no solamente la glucosa. Otro ejemplo que les puedo dar es el pH, ¿no? ¿Cuál es el pH o el rango de pH normal en nuestro sujeto fisiológico? ¿Qué conocen? Exacto, ¿no? De 7.35 a 7.45. Entonces, de 7.35 a 7.45 es el rango normal de mi pH, ¿no? Sabemos que si yo me voy a un estado por arriba del pH, voy a entrar en un estado de alcalosis. Si yo me voy a un estado por debajo del pH, voy a estar en un estado de acidosis. Y ustedes saben que el cuerpo tiene mecanismos para regular el pH y que si empiezo a tender hacia un estado de acidosis, pues trato de compensar. Otra variable regulada, por ejemplo, la temperatura. La temperatura.
¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo? ¿Qué aprendieron en IBC? A ver. ¿Cuál es la temperatura normal? Exacto, ¿no? De 36.5 hasta 37.5, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Pero sabemos que de 37.5 a 38, eso ya es febrícula, ¿no? Y mayor a 38, estaremos en un estado de fiebre, ¿no? Y mayor a 40 grados ya sería hipertermia, ¿no? Entonces, esto es importante porque nosotros mantenemos una temperatura corporal en estos rangos. Por ejemplo, otra que se me ocurre ahorita, la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, la temperatura, el pH, pues también pueden llegar a subir, pero regresan a la normalidad. La frecuencia cardíaca normal de cuántos latidos por minuto es. Exacto, muy bien, de 70 a 100 latidos por minuto, ¿no? Hay estados que pueden llevarme hacia la taquicardia, hay estados que pueden llevarme hacia la bradicardia, ¿no? El dormir me lleva en un estado de bradicardia, el estar estresado me lleva a la taquicardia, o por ejemplo el hacer ejercicio, ¿no? Son ejemplos. Ahora podríamos hablar acerca de el potasio, ¿no? Vamos a hablar acerca de el potasio. ¿Cuál es el rango normal de potasio? ¿Qué se acuerdan de bioquímica? Son ahorita no he tocado nada de fisio, pura bioca. Esto, del potasio, ¿cuáles son los normales, los valores normales en rango? De 3.5 a 5.5, ¿no? Exacto. 3.5 a 5.5. Y sabemos que estos valores se pueden alterar, ¿no? Me puedo tener un estado de hipercalemia o de hipocalemia, que son muy raros, pero pueden existir, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí es en miliequivalentes por litro, ¿no? Luego vamos a hablar del sodio, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el sodio. ¿Cuáles son los valores normales de sodio? Exacto. Muy bien, de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿no? Entonces, esto es importante porque si yo estoy por arriba o por debajo, pues pueden alterar la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces, así podríamos seguirnos toda la clase, ¿no? Ejemplos de, no sé, se me ocurre con la TA, la frecuencia respiratoria, ¿no? Etcétera. Sin embargo, podríamos hablar del cloro, del calcio, ¿no? Del valor de las globulinas, ¿no? El valor, por ejemplo, de hemoglobina, ¿no? El valor promedio que alguien tiene que tener de hemoglobina para que no tenga anemia. O sea, si se dan cuenta, pues todas las variables del cuerpo son variables reguladas, ¿no? Podemos hacer variables reguladas o todo lo que ustedes quieran, se puede volver en variable regulada. Entonces, aquí lo que tienen que recordar ustedes es que la homeostasis es mantener siempre a las variables en los rangos o los valores de referencia. Ahora, ¿cómo creen que el cuerpo va a saber si la glucosa está bien, si la frecuencia cardíaca está bien, si el potasio está alto, si el potasio está bajo, si la temperatura está en fiebre? ¿Cómo creen que nuestro cuerpo se dará cuenta de eso? ¿Qué se imaginan que tenemos? ¿Receptores? Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces, las variables reguladas, y esto me lleva a lo que sigue, las variables reguladas van a ser censadas o van a ser registradas, como dijo la doctora, por receptores. Se pueden llamar o los pueden llamar también sensores o también les pueden decir transductores. Transductores. ¿Ok? Entonces, estas variables reguladas van a ser
sensadas van a tener receptores que van a estar detectando las concentraciones de cada una de estas cosas. Y estos receptores, ustedes ya conocen algunos. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los receptores que sensan las concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno en sangre? ¿Cómo se llaman? Exacto, los quimiorreceptores, ¿no? Aquí vamos a tener a los quimiorreceptores. Ejemplo de ellos, el clásico es el cuerpo carotídeo, ¿no? Es un ejemplo de quimiorreceptor. Bueno, ese es con el caso de CO2 y oxígeno. ¿Cómo se llaman los receptores que están sensando la temperatura del cuerpo? Ellos están fáciles, ¿no? Los termorreceptores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a los termorreceptores que van a estar sensando la temperatura. ¿En dónde se encuentran los termorreceptores? ¿Alguien sabe? Exacto. Los vamos a encontrar en el hipotálamo. Recuerden que en el hipotálamo es también donde actúa el paracetamol, ¿no? Donde está la ciclooxigenasa 3, ¿no? Aquí ya no estamos en primerito, ¿no? Ya están en segundo y ahora sí, ¿no? Ya viene la medicina de verdad, ya vamos a ir integrando todo, ¿no? Lo que ya conocen hasta ahorita, ¿no? Entonces, los termorreceptores están en el hipotálamo, ¿no? Por eso ahí también es el centro de la fiebre, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, los que sensan la presión arterial, ¿no? Los que, los varoreceptores. Por ejemplo, el seno carotídeo, el seno aórtico. Por lo general, los varoreceptores siempre se encuentran en las arteriolas. Entonces, siempre todas las arteriolas van a ser importantes porque son las que sensan la presión arterial. Eh, Algo importante, ustedes ya saben cuáles son las arteriolas. Las arteriolas son vasos de resistencia. ¿Por qué se les llama vasos de resistencia? Porque ellas regulan la presión arterial. Ni los capilares, ni las arterias elásticas, ni musculares o de gran calibre regulan la presión arterial. Quien regula la presión arterial siempre en el cuerpo son las arteriolas, porque ahí están los vasoreceptores. Esas son las que traen el músculo liso, ¿no? Para que se puedan contraer o dilatar, ¿no? Y es donde actúan los medicamentos de la presión, o bueno, la mayoría de ellos. Entonces, importante, ¿no? Acuérdense, arteriolas, la arteria vertebral, las arterias carotídeas, la arteria braquial, la arteria femoral, ¿no? Son las clases. Y bueno, así habrá sensores, ¿no? Eh, por ejemplo, quién se encarga, perdón, de sensar las concentraciones de sodio, ¿no? ¿Quién sensa el sodio? Si hay mucha agua, si estamos deshidratados. ¿Quién se encarga? Los que, exacto, los osmoreceptores. Los osmoreceptores, ¿no? ¿Quién se encarga, por ejemplo, de sensar las concentraciones de glucosa? ¿Quién sensa la glucosa? Aquí ya podríamos hablar desde un punto de vista más macroscópico, ¿no? El hígado y el páncreas, los islotes, ¿no? ¿En qué parte del páncreas están los islotes de Langerhans? ¿En la cabeza, el cuerpo o la cola? Que van a sensar mi glucosa. Exacto, en la cola, ¿no? Muy bien. Bueno, una vez que o sea, entiende la idea, ¿no? De que hay receptores encargados de, pues, sensar un montón de cosas en el cuerpo. Una vez que yo sense todo esto, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿La tengo que llevar a dónde? A un centro integrador. ¿Y cuál será el centro integrador? ¿O quién es el centro integrador por excelencia?
Entonces, miren, voy a tener un centro integrador. El centro integrador es el sistema nervioso, ¿no? En este caso, el sistema nervioso central, ¿ok? Muchas de las informaciones que llegan específicamente llegan al sistema nervioso central, pero mucha información llega directamente al hipotálamo. Es como el centro principal de todo, el hipotálamo. Y una vez que toda la información llega al sistema nervioso o al centro integrador, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que generar una ¿qué? Una respuesta. Entonces, de mi centro integrador tiene que salir un ¿qué? Un efector. Y este efector va a generarme una respuesta. El efector pueden ser, pues, muchas cosas del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipoglucemia, ¿cuál será el órgano o el sitio encargado de ser el efector o llevar a cabo la respuesta contrarreguladora? ¿El hígado? Exacto, el hígado. Por ejemplo, si quizá estoy en un periodo de estrés, ¿no? Y por alguna razón tengo que correr mucho, ¿no? El órgano encargado de producir una descarga adrenérgica pueden ser las glándulas suprarrenales, ¿no? Si yo tengo una presión muy elevada, ¿no? Imaginemos que su abuelito, su abuelita se le subió la presión, entonces lo que va a tratar de hacer el cuerpo en un paciente que no padece hipertensión es que va a relajar las arteriolas para que la presión vuelva a bajar. Eso pasa cuando alguien no tiene hipertensión, ¿no? Cuando ya tiene como tal este problema de hipertensión arterial sistémica, se pierde esa regulación dinámica. Entonces, el efector pueden ser los que van a ayudar a contrarrestar, aumentar o disminuir la actividad que estamos pues mencionando, ¿vale? Entonces, así es como funciona el medio interno. Este medio interno va a tener eh, sensores, va a tener variables y va a tener un centro integrador, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿Me van siguiendo? Sí, Doc. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora, ya que entendimos como tal el concepto, aquí sería importante señalar que se dieron cuenta que entonces el cuerpo humano, si sube la glucosa y luego la baja, si el paciente, por ejemplo, está en un estado de hipotermia y luego trata de subir la temperatura, no haciéndonos temblar, ¿no? Quizá, etcétera, se dieron cuenta que el cuerpo entonces tiene sistemas de retroalimentación, ¿no? Estos sistemas de retroalimentación es básicamente lo que acabamos de ver. Existen dos tipos principales de sistemas de retroalimentación. Quizá igual ya los han escuchado en bioquímica, ¿no? Aquí vemos muchas cosas todavía de bioquímica, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los sistemas de retroalimentación. Retroalimentación. ¿Cuáles son los sistemas de retroalimentación que vamos a estudiar? El primero de ellos es el sistema de retroalimentación negativo. Ese está muy sencillo. Les voy a poner un ejemplo. O mejor dicho, yo lo entendí con esta frase. El sistema de retroalimentación funciona así. Se puede definir como regresar algo a su lugar. Entonces, el sistema de retroalimentación es regresar algo a su lugar. Por ejemplo, si algo sube,
voy a hacer lo contrario. Mi cuerpo lo baja. O si algo baja, mi cuerpo lo sube. En eso consiste el sistema de retroalimentación. Si algo sube, lo voy a tener que bajar. Si algo baja, lo vuelvo a subir. Con el objetivo de ¿qué? De regresar algo a su lugar o al rango basal o al rango normal. ¿Me explico? En eso consiste el sistema de retroalimentación, pues, negativa. Algo importante que tienen que saber, que anótenle ahí, es que el sistema de retroalimentación negativa es el sistema más eh, frecuente, más común del cuerpo, ¿no? Hay otro que hasta vamos a ver, pero ese no es tan frecuente. El que tenemos en la mayor parte del cuerpo es este, el sistema de retroalimentación negativo, ¿ok? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Se me ocurre ahorita le estaba hablando de un paciente con alteraciones de la temperatura, ¿no? Entonces, miren, vamos a hablar ejemplos de retroalimentación negativa. El primero de ellos será el siguiente. Imaginemos que tenemos un paciente que tiene fiebre, ¿no? Entonces, un paciente que tiene fiebre, tiene que ser a partir de cuántos grados, ¿se acuerdan? La fiebre es a partir ¿de cuánto? A partir de, 38. exacto, ¿no? A partir de 38 grados Celsius, ¿no? Entonces, tenemos un aumento de la temperatura. ¿Quién va a sensar que la temperatura aumentó en nuestro cuerpo? Los termorreceptores. Los termorreceptores le avisarán al centro de la temperatura del cuerpo, que habíamos dicho que es el hipotálamo. Hipotálamo. Exacto, ¿no? Sobre todo a nivel del núcleo anterior, principalmente, pero el hipotálamo tiene un montón de termorreceptores. Ahí, por ejemplo, en el hipotálamo se encuentra la ciclooxigenasa número 3. Entonces, en el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, ¿qué va a decir? Estamos en fiebre, ¿no? Estamos calientes. Y lo que va a mandar, habíamos dicho que es una respuesta, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí es que va a generar a nivel de los folículos pilosos que están en la piel, va a empezar a generar sudor. El paciente va a empezar a sudar, a tener sudoración. Esto con el objetivo de que al liberar agua y vapor, de alguna manera se va a liberar calor y con eso vamos a disminuir la temperatura. ¿Funciona? Sabemos que no, porque muchas veces, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo vamos a tratar de hacer, es volver a subir el cuerpo o el hipotálamo va a volver a subir la temperatura. ¿Por qué nos da fiebre? ¿Alguien sabe? ¿Por qué existe la fiebre? ¿La fiebre es buena o es mala? Es buena, ¿no? Porque ayuda a tu cuerpo a, eh, o sea, aumentando la temperatura a los organismos externos, vaya. Exacto, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros tenemos fiebre es porque nuestro cuerpo quiere, ustedes saben que cuando las proteínas se exponen a temperaturas elevadas, estas se pueden desnaturalizar. Entonces el hipotálamo sabe eso, pero lo que no sabe es que si aumenta toda la temperatura del cuerpo, va a desnaturalizar todas las proteínas del cuerpo, ¿no? Es como, pues si nos vamos a morir, nos morimos todos, ¿no? Eh, las principales agentes etiológicos que producen fiebre siempre son bacterias, ¿no? Este módulo, ya en la segunda parte del curso, ustedes van a estar estudiando las bacterias, pero en otros módulos van a estudiar virus, parásitos y hongos. Entonces, siempre para hacer como el diagnóstico diferencial, y es uno de tantos criterios para saber si alguien tiene una infección por bacteria o por un virus, siempre es por la temperatura. Si tenemos un paciente
que tiene una infección, por ejemplo, en la garganta, pero no tiene fiebre, nada más tiene como moquito y tos, normalmente es una infección viral, ¿no? Que la mayoría de las veces es influenza tipo A. Pero si el paciente tiene una infección de garganta, y esto es sobre todo a veces en los niños, pero tiene fiebre, ese es como un criterio muy fuerte que nos apoya a nosotros a pensar a que la infección es de tipo bacteriano, ¿no? Ya van a conocer varias bacterias de infección de tracto respiratorio que producen la fiebre. Entonces, aquí podríamos correlacionar esta parte con que pues no es suficiente para nosotros tratar de disminuir la fiebre, porque si todavía existe como tal infección, nuestro cuerpo todavía va a detectar que hay bacterias y va a seguir produciendo más fiebre, ¿no? Sabemos que 38 grados es el rango, pero alguien puede tener incluso hasta más de 40, ¿no? Sabemos que en un niño es muy peligroso que la fiebre no se controle, porque lo que puede suceder en ellos es que pueden convulsionar, ¿no? ¿Qué medicamentos conocen para la fiebre? Si alguien tiene fiebre o temperatura elevada, ¿qué medicamentos hay? El paracetamol. ¿Ok? Exacto, ese es uno. Aquí el paracetamol. Ok, otro. Ese es el más famoso. Ibuprofeno. Exacto, ¿no? Muy bien. Otro. Son tres, básicamente. Paracetamol, ibuprofeno y el último es el metamisol, ¿no? El metamisol. Esos son los tres medicamentos. Recuérdense, si su niño arde como el sol, aplique usted metamisol, ¿no? Y ibuprofeno y paracetamol. Entonces, aquí en el paracetamol, el ibuprofeno y el metamisol son medicamentos muy buenos para bajar la fiebre. Normalmente siempre para la fiebre se pueden utilizar medios físicos o se pueden estar utilizando pues, medicamentos a la par. Entonces, en el caso del paracetamol, que es, nada más se los voy a describir tantito así. En el caso del paracetamol, la dosis por kilogramo es de 10 miligramos, de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, por kilogramo de peso. Esa es como una dosis, pues, por peso, que es muy importante, sobre todo para los niños. Y lo que pueden hacer, ¿no? Básicamente, es calcular los 15 miligramos por el peso del baby, ¿no? Y les puede dar el medicamento que sirva, ¿no? La dosis que necesita. En el caso de los niños, siempre es importante calcular todo por kilogramo de peso, porque muchas veces se pueden intoxicar, ¿no? Pueden hacer que el paciente haga insuficiencia hepática. El paracetamol es de los medicamentos más nobles que existen en el mundo, ¿no? Se le atribuye que es la panacea, pero tampoco hay que abusar, ¿no? En urgencias nunca va a faltar el adolescente que se quiso suicidar, ¿no? Y tomó 20 pastillas de paracetamol, ¿no? Pero pues realmente no le pasa mucho, ¿no? Eh, y aquí podríamos agregar que la dosis máxima de paracetamol en el sujeto fisiológico, que ya comentábamos, es de 4 gramos. 4 gramos en 24 horas. Entonces, un tip que les doy es que siempre, pues como el paracetamol es muy noble, pueden utilizar la dosis máxima. Sobre todo en niños, pueden calcularla por 15, ¿no? A partir de 15 es lo máximo. Y el paracetamol tiene una muy buena actividad antipirética, ¿no? Ya en algún momento estaremos discutiendo si el paracetamol es un AINE, ¿no? O por qué no es un AINE. Pero el paracetamol actúa a nivel del hipotálamo, que es el centro de la fiebre, y muy buen medicamento que muchas veces no funciona, entonces lo podemos combinar. En el caso de un adulto, nosotros podemos encontrar paracetamol de varias presentaciones.
Hoy en día ya hay paracetamol, el clásico, en presentaciones y en varias gramajes, ¿no? Pero vamos a hablar de tabletas, ¿no? Las tabletas. Existen tabletas de 500 miligramos, existen tabletas de 750 miligramos, existen tabletas de 650 miligramos y son muy raras, pero también llegan a existir de 1 gramo, pero estas son las más comunes. Entonces, por lo general, siempre que alguien tiene fiebre, pueden iniciarle con 1 gramo de paracetamol, es decir, 2 tabletas de 500, ¿no? O una tableta de 750 más la mitad de otra. Lo ideal es que nunca se parta un medicamento, ¿no? Una tableta nunca la partan a la mitad, pero pues si no tienen del gramaje exacto, pues no hay ningún problema. Lo ideal es que sean 2 de 500 y con eso, ¿no? No tengan miedo, la dosis máxima es de 4 gramos, ¿no? Eh, y lo que pueden hacer en caso de que no funcione el paracetamol, pueden utilizarlo con ibuprofeno. Se puede alternar, ¿no? Entonces, no se pierda ahí el taller que estaremos viendo de analgésicos. Nada más ahorita menciono el puro paracetamol como un buen antipirético porque salió el tema, pero en el taller estaríamos hablando de los demás, ¿no? Hablaremos cómo se pueden ir alternando el paracetamol con el ibuprofeno para utilizarlos en caso de fiebre o también el metamizol, ¿no? Hablaremos de otras presentaciones también del paracetamol. El paracetamol también viene en supositorios, que son pues unos tubitos que van a través del recto, del ano, y que estos se absorben por vía venosa y que son muy buenos, ¿no? Los supositorios de paracetamol son bastante buenos, ¿no? También existe el paracetamol intravenoso, pero lo que van a utilizar más, y yo y ustedes, es el tabletas, ¿no? Y este tipo es muy bueno porque muchas veces se van a encontrar con alguien que tenga fiebre, sí o sí estoy seguro. Entonces, 1 gramito de paracetamol lo pueden hacer cada 8 horas, ¿no? 1 gramo cada 8 horas, apenas estarían llegando a la dosis máxima, ¿no? Si les da miedo, pues 750 cada 8, ¿no? O pueden utilizar 500 cada 6, ¿no? Eso de cada 8 y cada 6 se les va a explicar el doctor Fernando por qué algunos medicamentos son cada 6 horas, cada 8. Por ejemplo, el ibuprofeno es cada 8, mientras que el paracetamol a veces es cada 6. Pero, eh, pues ya son cosas de fármaco, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de retroalimentación negativa. Si hablamos, por ejemplo, ahora de, no sé, algún gas, vamos a hablar del Paco, ¿no? Otro ejemplo va a ser el Paco, ¿no? El Paco. ¿Qué es el Paco? Es la presión parcial ¿de quién? De dióxido de carbono, ¿no? El Paco, ¿no? Entonces, si yo tengo un aumento del Paco, ¿no? El Paco, la presión parcial de dióxido de carbono, ¿de cuánto es? Ustedes que ya saben de gasometrías. Exacto. De 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Si aumenta el Paco, quiere decir que estoy reteniendo mucho CO2 en el cuerpo, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo un CO2 de un Paco de 50 milímetros, perdón, de mercurio, ¿no? Ahora, ¿quién va a detectar, habíamos dicho, este exceso de CO2, de oxígeno? Receptores. Los quimiorreceptores, ¿no? Los quimiorreceptores, como dice la doctora. En fisiología van a aprender que existen 2 tipos de quimiorreceptores. Existen quimiorreceptores centrales y existen otros que son los quimiorreceptores periféricos. De los quimiorreceptores centrales, uno de ellos, por ejemplo, se encuentra en el área postrema. En el área postrema. ¿Se acuerdan del área postrema? El área postrema es el gatillo del vómito, ¿no? Que está en el piso del cuarto ventrículo. Entonces, en el área postrema, cuando por ejemplo nos da una infección muy fuerte,
las bacterias pueden liberar sus residuos que forman las bacterias y pueden ir al área postrema y nos pueden hacer vomitar. O algunos medicamentos, ¿no? También pueden llegar acá a los quimiorreceptores centrales del área postrema y nos hacen vomitar, ¿no? Pero también tenemos quimiorreceptores periféricos. El ejemplo clásico de los quimiorreceptores periféricos es el cuerpo carotidio. Carotidio. Es decir, los quimiorreceptores periféricos están en arteriolas. El que nos enseñan siempre, arteriolas. El que nos enseñan siempre, doctores, es el del cuerpo carotidio. Pero no vivan con esa idea. Tenemos quimiorreceptores y varoreceptores en todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo. Bueno, entonces tengo un paciente que tiene el PACO aumentado, ¿no? Está en un estado de hipercapnia, ¿no? Tiene un aumento de el PACO. Entonces, nosotros detectamos que este PACO está aumentado y los quimiorreceptores le tienen que avisar al sistema nervioso central. ¿Ustedes se acuerdan en qué parte del tronco encefálico se encuentra el área, el sistema no, ¿cómo era? El área cardiorrespiratoria? Sí, no me acuerdo. Pues sí, donde se regula la frecuencia cardíaca y respiratoria. El centro cardiorrespiratorio. En médula oblongada, en el núcleo solitario, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, los quimiorreceptores le irán a avisar, ¿no? Van a ir a avisarle al bulbo raquídeo, ¿no? Van a decirle al bulbo raquídeo, específicamente las neuronas llegan a nivel del núcleo del tracto solitario, donde se encuentra el centro cardiorrespiratorio, ¿no? Le avisan, oye, fíjate que estamos en un estado de hipoxia, ¿no? Un estado de hipercapnia y de hipoxia, ¿no? Entonces el bulbo raquídeo, a su vez, va a estimular, le va a decir a un nervio, o va a estimular a un nervio muy importante que se encuentra o nace de la médula espinal. Este nervio nace de C3, nace de C4 y nace de C5. Este nervio es el nervio frénico, ¿no? Entonces, del nervio frénico o el nervio frénico que nace de estos segmentos medulares, va a ser el nervio que el bulbo o la médula oblongada le va a decir, oye, necesito que te empieces a estimular, ¿no? Que empieces a generar actividad eléctrica, que empieces a chambear, ¿no? Y esto es importante porque el nervio frénico va a estimular a su vez. ¿Se acuerdan qué músculo está inervado por el nervio frénico? El diafragma. Exacto, ¿no? Entonces va a ir a estimular al diafragma, que sabemos que el diafragma es el principal músculo inspiratorio del cuerpo, ¿no? Entonces, al ser un músculo inspiratorio, me va a ayudar a que empiece a generar más inspiración. Y si yo hago más inspiración, lo que voy a aumentar en mi paciente fisiológico es la frecuencia cardíaca, perdón, cardíaca, respiratoria. Y al yo estimular la frecuencia respiratoria, aumentar más la inspiración, lo que voy a provocar es que mi paciente empiece a sacar más el dióxido de carbono y meta más oxígeno. De tal manera que así voy a disminuir a PACO, la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo u otro ejemplo de retroalimentación. ¿Retroalimentación qué? Negativa, ¿no? ¿Ok? ¿Quieren un ejemplo más o con ese basta? Otro ejemplo. ¿Otro? Ok. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora con la glucosa, ¿no? Ese es otro también muy, muy interesante, ¿no? Miren, yo lo voy a hacer aquí arriba, ¿vale? Entonces, ejemplo número 3, la glucosa. Entonces, ya sabemos nosotros que la glucosa tiene que estar en un rango normal. Imaginemos que salieron de la facultad, tuvieron clase todo el día, ¿no? Y entonces al salir decidieron empacarse
una tortita de chilaquiles, ¿no? Con un montón de carbohidratos. Y entonces, lo que va a pasar a la hora y a las 2 horas en el postprandial es que van a encontrar una glucosa en un paciente de 180 miligramos sobre decilitro, ¿no? Eso, pues no sería normal, ¿no? Lo normal es que en el postprandial sea hasta 140. Pero bueno, este paciente tiene 180, ¿no? Está alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Vamos a tener una glucosa alta y el sistema nervioso central va a captar que la glucosa está elevada. ¿Cómo es que lo va a captar? Recordemos que el sistema nervioso es glucosa dependiente. Entonces, tiene sensores en todo el sistema para poder detectar la variable, sobre todo en el hipotálamo, las variables de glucosa. Recordemos que al ser glucosa dependiente, el sistema nervioso es de los primeros sistemas en presentar síntomas cuando la glucosa, por ejemplo, baja, ¿no? De hecho, los síntomas neurogénicos son de los primeros en aparecer, ¿no? Bueno, entonces detecta el sistema nervioso, ¿no? Y el sistema nervioso central va a decir, oye, como que tenemos diabetes, ¿no? Pues, entonces hay que ayudar a este amigo. Entonces el sistema nervioso va a estimular al páncreas, ¿no? De todas las porciones del páncreas, va a estimular específicamente a la cola del páncreas, porque en la cola del páncreas se encuentra la parte endocrina. Recordemos que el páncreas es una glándula endocrina mixta que aproximadamente el, de los 150 gramos que pesa el páncreas, aproximadamente el 1% es el páncreas endocrino, ¿no? Entonces lo empieza a estimular y dice, oye, fíjate que, señor páncreas, ¿no? Aquí vamos a dibujar un páncreas, ¿no? Por eso es informe, ¿no? Cabeza, cuerpo, ¿no? Cola, ¿no? Ahí está el páncreas feliz. Entonces, de los islotes de Langerhans, sabemos que en el páncreas se van a estimular las células beta, ¿no? Las células beta, pancreáticas, ¿no? Y esto va a inducir que se produzca la insulina, ¿no? Que se empieza a secretar la insulina. Esta insulina, recordemos que tiene actividad eh, de guardar glucosa, ¿no? De guardar reservas. Entonces, ¿cuál era el GLUT que es insulino dependiente? Está en músculo esquelético, en tejido adiposo y en hígado. El 4, ¿no? Exacto. Entonces, la insulina, ¿no? Como le digo a los pacientes, a mis pacientes que cursan con diabetes, lo que va a hacer es como abrirle la puerta a la célula, ¿no? Va a abrir la célula para que puedan pegarse en la membrana los transportadores de glucosa de tipo 4, ¿no? Sabemos que hay muchos, ¿no? Pero principalmente los tipo 4, ¿no? Pues este GLUT4, ¿no? Se encuentra en sitios importantes del cuerpo, como son el hígado, lo vamos a encontrar en el hígado, lo vamos a encontrar en el músculo esquelético y lo vamos a encontrar en tejido adiposo, tejido adiposo. Estos son los sitios donde va a aumentar el GLUT4 mucho, ¿no? La traslocación. Entonces, empieza el GLUT4, ¿no? Y posteriormente, una vez que yo tengo aquí mi célula y empiezo a pegarle acá, espérenme, por aquí mi célula, está. Y empiezo a tener GLUT4, GLUT4, GLUT4 en la membrana. Ahí están los GLUT4, ¿no? Ahora sí, la glucosa que está adentro entra hacia adentro, ¿no? Aquí está la glucosa. ¿Cómo le hace la célula para que la glucosa no salga? ¿Qué le va a hacer? La va a fosforilar. La va a fosforilar,
¿no? Vamos a tener glucosa 6-fosfato y naranjas, ¿no? Ya no puede salir. Y entonces, como voy a meter toda la glucosa a la célula, pues esto me va a dar como resultado que mi paciente, después de que se secrete insulina, se induce la producción de GLUT4, y la translocación en la membrana, pues mi paciente se tome otra vez la glucosa capilar y va a tener ahora 80 miligramos sobre decilitro, ¿no? Entonces, pues así volvimos a regresar a rango, ¿no? Esta variable dinámica la regresamos de nuevo a su estado en rango normal, en equilibrio o estable, ¿no? Cuando, por ejemplo, por decir, ¿no? Hay pacientes, ¿no? Que cursan con diabetes, eh, que ya no tienen páncreas, ¿no? Ya su páncreas se exprimió todo. Recuerden que el páncreas pesa 150 gramos, ¿no? Pongámoslo que en promedio pesa de 100 a 150. Entonces, imagínense que su páncreas pesa 100 gramos y de esos 100 gramos, el 1% corresponde a los islotes, ¿no? Entonces, el páncreas con un gramo, con un 1%, regula toda la glucosa del cuerpo. Eh, ya está comprobado que nosotros nacemos con una reserva de insulina. Entonces, entre más comas carbohidratos, pues más rápido te vas a acabar las reservas de insulina. Y entonces vas a exprimir el páncreas y te vas a quedar sin insulina para regresar, ¿no? Eso es lo que pasa con muchos pacientes que cursan con diabetes. Al ya no tener insulina en el páncreas, lo que sucede es que ahora necesitan de la insulina exógena, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, que aceleran la producción o que exprimen el páncreas, ¿no? Ya veremos como uno de ellos, la glibenclamida, que es una sulfonilurea, que hace que el páncreas produzca más insulina. Pero en ese caso, esos medicamentos o ese medicamento, pues solo te está exprimiendo el páncreas, ¿no? Está acelerando lo que va a pasar más tarde. Entonces, pues bueno, en el caso de una persona normal, así sucede esto. Ni tan normal, ¿no? Porque tiene que ser un poquito menos, pero solo, solo doy ejemplos. Bueno, ¿tienen alguna duda antes de pasar a la otra retroalimentación? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces si se dan cuenta, entender como estos conceptos básicos de fisiología les dará como la pauta para entender después este, la parte de fisiopatología, ¿no? De por qué en la diabetes pasa esto, por qué en la hipertensión arterial pasa esto, ¿no? En el hipertiroidismo pasa esto, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, acuérdense, este tipo de retroalimentación es la más común de todas. Entonces, no se les vaya a olvidar, ¿ok? Bueno, vámonos a otra retroalimentación. Voy a poner por acá. La voy a poner de color azul. Entonces, el siguiente tipo de retroalimentación será una retroalimentación positiva. Entonces, número 2, retroalimentación positiva. ¿Ok? Entonces, en el caso de la retroalimentación positiva, aquí es todo lo contrario a la anterior. Esta no es tan frecuente, de hecho, pues hasta donde yo sé, solo conozco 3 ejemplos básicos, ¿no? ¿En qué consiste la retroalimentación? Aquí estaba. ¿Esto qué es? Bueno, ¿en qué consiste la retroalimentación positiva? Fíjate muy bien. Esta consiste en que si algo sube, o sea, así en palabras muy sencillas es que si algo sube, lo subo más. Sí, está el cielo, ¿no? ¿Ok? Este tipo de retroalimentación es poco común. Y el objetivo es maximizar los efectos. Maximizar los efectos. ¿Ok?
Entonces, la retroalimentación positiva es como el objetivo, ¿no? Lo que busca hacer, maximizar los efectos. El primer ejemplo que quiero darles, aquí igual y les puedo meter una perla farmacológica, es, número 1, el parto, ¿no? Levanten la mano todos los que nacimos por parto. Muy bien, ¿no? El parto es un proceso fisiológico que ocurre al final del embarazo, ¿no? Todas nuestras mamás tuvieron un parto, la mayoría, ¿no? Quizá alguien no pudo por causas diferentes y por ahí tuvieron algunas cesáreas, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia todo esto? ¿No? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, vamos a dibujar aquí al señor útero, ¿no? Todo empieza ahí con el útero. Entonces, vamos a dibujar aquí un útero, ¿no? Aquí estaría, déjenme dibujo mejor. Ahí está. Aquí estaría la vagina, fondo, los piecitos, las trompas de Felipe, ¿no? Por acá, ovarios, ¿no? Ahí está, ¿no? Se parece un chipote tío, ¿no? Pues en el embarazo, lo que vamos a tener es un bebote, ¿no? Ya a término. Aquí está el bebote, presentación, cefálica, ¿no? Está gordito, ¿no? Bebote macrosómico, ¿no? Yo llegué a ver unos bebés bien grandotes, así, súper grandotes, ¿no? De, 4 o 5 kilos, ¿no? Bebotes, ¿no? Bueno, recordemos que en el útero vamos a tener una capa muy importante conocida como el miometrio, ¿no? Entonces aquí vamos a tener al miometrio. Entonces, este es el miometrio. ¿El miometrio qué tipo de músculo es? Listo. Exacto, ¿no? El miometrio es un músculo liso, ¿no? Entonces, cuando el bebé está a término, es decir, que ya tiene más de 37 semanas de gestación, lo que va a hacer es empezar a moverse, ¿no? Entonces, el bebote se empieza a mover y lo que va a hacer, como ya quiere salir, es empezar a empujar todas las paredes uterinas, ¿no? Es lo que va a querer hacer el bebote. Pero el útero, como está hecho de músculo, al mismo tiempo se va a contraer. El útero como que otra vez se mete, ¿no? Entonces el bebé estira, el útero otra vez lo apachurra, ¿no? Entonces, esto es un ciclo, ¿no? Eso las mamás lo llaman como de, es que se me está moviendo el hijo, ¿no? El chamaco, ¿no? Yo creí que es una mentira, ¿no? Pero ya cuando llegué a ginecología, ¿no? Al servicio, era verdad, ¿no? Ella estaba revisando el bebé, ¿no? Maniobras de Leopold y se siente, ¿no? Cómo se mueve ahí la bolita, ¿no? Este, muy chistoso. Pero bueno, entonces el bebé se distiende, se vuelve a meter, se distiende, otra vez apachurra. Esto está provocando una distensión, ¿correcto? Se está generando una distensión de la pared uterina, de la pared uterina, ¿ok? Entonces, si esto es una distensión o es pues sí, ¿no? Aquí. Uterina. Es una distensión, es movimiento. ¿Quién se va a encargar de censar o reconocer que el útero se está estirando, se está moviendo el bebote? ¿Quién sería? Los mecanorreceptores, ¿no? Los mecanorreceptores. Ahora, de los mecanorreceptores van a avisarle al centro integrador. ¿Quién es el centro integrador? El hipotálamo, ¿no? Por excelencia. Entonces, lo que va a hacer el hipotálamo es decir, bueno, creo que ya van a ser el bebé, ¿no? Y entonces, en el hipotálamo se van a secretar
dos hormonas muy importantes. Estas hormonas se secretan en unos núcleos. La hormona es una hormona que se llama oxitocina. ¿Se acuerdan en qué núcleo del hipotálamo se secreta la oxitocina? Exacto, Paraventricular. exacto. En el núcleo paraventricular principalmente. Pero recuerden que también se secreta en el núcleo supraóptico, pero principalmente en mayor proporción en el paraventricular. Entonces el hipotálamo va a empezar a producir oxitocina, ¿ok? El hipotálamo dice sí, oxitocina, ¿no? Y entonces esta oxitocina va a llegar a nivel del miometrio. Eh, no sé si lo sepan, pero la oxitocina, una de sus tantas funciones es que en el miometrio va a aumentar la contracción. Es decir, que va a generar que el miometrio se ponga duro. Entonces, como se pone duro el miometrio, ¿no? Porque llegó la oxitocina al útero, el bebé se mueve más. Y si el bebé se mueve más, va a estar produciendo ¿qué cosa? Más distensión de la pared. Y va a seguir estimulando los mecanorreceptores y va a seguir estimulando a su vez al hipotálamo. El hipotálamo va a seguir produciendo oxitocina y a su vez va a seguir contrayendo más al útero, ¿no? Va a seguir produciendo contracción, ¿no? Entonces, esto va a generarme contracciones uterinas, las famosas contracciones que uterinas. Y esto va a ser un ciclo. Esto va a ser un ciclo sin fin hasta que el bebote nazca. Entonces, entienden o se entiende que aquí la retroalimentación que fue aquí, caray, mm, Karina, la retroalimentación que fue aquí, en esta parte, fue para qué? Potenciar la contracción del músculo liso y poder expulsar al bebé, ¿no? El útero dice así, ¿me quieres apretar? Pues ahí te va, ¿no? Me pongo más duro y expulsamos al bebote, ¿no? Por eso muchas veces, cuando las mamás esperan mucho tiempo, hasta llegan con el bebé ya de fuera, ¿no? Medio cuerpo fuera, ¿no? Porque este ciclo, pues, no se interrumpe, ¿no? Entonces, el útero está expulsando poco a poco al bebé, porque esto es un ciclo, ese es un ciclo. Después del parto, todavía este ciclo continúa, aunque ya no exista bebé. El que el útero se contraiga evita que la mamá sangre, ¿no? Y de hecho, cuando eh, sospechamos de que el útero no está duro y está todo aguado, podemos inyectar oxitocina para que el útero se vuelva a poner duro, ¿no? Porque si la paciente tiene un útero aguado, va a sangrar. Y si sangra, puede sangrar tanto que se active una alerta por todo el hospital, donde llegan todos los especialistas y la mamá puede morir, ¿no? Y una muerte materna en cualquier estado de nuestro país, pues te quitan tu cédula, ¿no? Y te despiden, ¿no? Vas a la cárcel, ¿no? Si hiciste algo mal, obviamente. Entonces, pues por eso, ¿no? Ahí mejor inyectar oxitocina, ¿ok? Ahora, seguramente alguna vez, ¿hasta aquí me van entendiendo? Sí, Doc. Sí. Bueno, aquí esto es como algo interesante que yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con pacientes que tienen 30 semanas? Porque esto es lo ideal, ¿no? Que la paciente tenga contracciones uterinas cuando ya va a dar a luz, cuando el bebé ya está maduro, por así decirlo, ¿no? Ya está a término, ya tiene más de 37 semanas. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una paciente que tiene 30 semanas, donde su bebé todavía no tiene pues una maduración pulmonar adecuada, todavía no tiene el tamaño y peso adecuados, pero como se mueve mucho, el bebé se empezó a mover mucho y activó este, este mecanismo, ¿no? Activó todo este circuito.
Y una vez que se active, pues ya, ya no se para, ¿no? Entonces, hay medicamentos, ¿no? Uno de ellos, muy interesante, que pueden bloquear las contracciones del músculo liso del miometrio. Esos medicamentos van a ser los AINES. Uno de ellos es la indometacina, ¿no? A las pacientes se les da sus óvulos de indometacina y listo, problema arreglado, ¿no? A veces funciona, a veces no. Pero lo que hace la indometacina es bloquear las contracciones uterinas, ¿no? Eso es lo que hace la indometacina. Ahora, hay factores que pueden activar este circuito. Así como hay medicamentos que lo inhiben, pueden haber situaciones que lo activen aparte de que el bebé se mueva, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se le dice siempre a las embarazadas, no? Yo siempre le tengo miedo a las embarazadas, ¿no? Muy delicadas, ¿no? Las respeto, ¿no? Pero yo, me dan miedo, ¿no? Pero supongamos que tenemos una paciente embarazada, y que de repente se cayó, ¿no? Dice, doctor, es que me caí y de ahí empecé a sentir dura la panza. Bueno, cuando aumentan, ¿se acuerdan de los eicosanoides? De los eicosanoides hay algo que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas estimulan la contracción uterina, es decir, activan la contracción uterina. Es decir, fíjese, doctor, ¿no? Que iba caminando por la calle, me caí, y pues ya se me activaron, ya siento contracciones, ¿no? Y pues sí, las prostaglandinas que se generaron por el golpe, activaron el parto, ¿no? No sé, a la paciente alguien le dio una patada, ¿no? Desgraciadamente eso pasa, le dio una patada en el estómago, igual, ¿no? Se activan las prostaglandinas, se activan todo el circuito, ¿no? Entonces, pues es importante esto, ¿no? Cualquier mecanismo que produzca dolor o inflamación, directamente activar esto, ¿no? Entonces, pues este es un sistema de retroalimentación y ya les dije cómo se pueden activar o cómo no se puede activar, ¿no? O inhibir. Bueno, hay otros dos ejemplos de retroalimentación positiva. Estos son un poquito, pues no más sencillos, pero pues también interesantes. Número 2, el potencial de acción. Potencial de acción. Nosotros vamos a ver un tema muy bonito que se llama potencial de acción. Este es el tema que tienen que entender, aunque sea el único que tienen que entender de toda la facultad, de todo este primer bloque mínimo. Este potencial de acción es base para entender todo lo que se viene después. Pero vamos a ver el tema de potencial de acción. El potencial de acción es algo característico de los tejidos excitables. Y entonces, ¿cuáles son los tejidos excitables? Los tejidos excitables son la neurona y el músculo. Todos los tipos de músculo, cardíaco, esquelético y liso. ¿Ok? Entonces, el potencial de acción, también ya veremos que se le conoce con el nombre de todo o nada, es un conjunto de pasos que las neuronas o los tejidos excitables llevan a cabo para hacer comunicación o para transmitir impulsos eléctricos, electricidad, toques, conducción, comunicación entre ellos. Este potencial de acción es muy importante porque así es como el rayito transformador que señala el inicio de algún tipo de proceso, ¿no? Los potenciales de acción pueden inducir secreción de hormonas, comunicación neuronal, contracción de músculo, ¿no?
abrir canales, cerrar canales. De ahí de que vamos a estudiar canales dependientes de voltaje, que los abren dependiente de voltaje porque los abre un potencial de acción, ¿no? Hay canales que se pueden abrir y cerrar por voltaje. Entonces, para eso sirven los potenciales de acción a grandes rasgos. Vamos a tener el tema, pero de una vez quiero que sepan que el potencial de acción es retroalimentación positiva. ¿Ok? Eh, y bueno, llegamos finalmente al tercer y último ejemplo, que es la coagulación. La coagulación. La coagulación también es un sistema de retroalimentación positiva, específicamente hablando a nivel de la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación lo que hace es amplificar la síntesis de adhesión para que se forme el trombo en el sitio, ¿no? O bueno, en este caso, la placa de fibril, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo más de pues retroalimentación positiva, ¿ok? Eh, ¿Dudas que tengan de retroalimentación positiva? Yo, No, doctor. Ok. ¿Yario, tenías una duda? sí, Sí, sí adelante. podría aclarar lo de potencial de acción. No entiendo muy bien cómo es que funciona. Sé que es un tema aparte y lo vamos a ver después, pero como que lo básico, como que no me quedó muy claro. Sí, un potencial de acción es una comunicación que existe entre dos neuronas. Si aquí hay una neurona, este es el soma, este es el axón, aquí estaría una dendrita, aquí estaría un soma y otro axón. Entonces, un potencial de acción es un impulso eléctrico que viaja por toda la neurona y que a su vez se puede transmitir a otra neurona o a otras neuronas para que el impulso eléctrico continúe viajando. Ese es un potencial de acción, un impulso eléctrico que viaja por tejidos excitables, es decir, puede viajar entre neuronas o músculo. Muchas gracias, doctor. ¿Mm? Es eso, básicamente. Este potencial de acción, si yo pudiera poner unos microelectrodos, yo voy a poder ver una gráfica de cómo viaja la corriente eléctrica. Y de esa gráfica nosotros vamos a sacar varias fases del potencial de acción. Lo vamos a dividir en varias partes. Por aquí creo que tengo un esquema. Mm, pues sí, aquí hay uno. Este es un potencial de acción. Bueno, este es una gráfica, ¿no? Pero el potencial de acción es como un impulso eléctrico que pasa rápido. Imagínense que estamos jugando a darnos, este, electrocutarnos. Entonces, para yo poder electrocutar a alguien, le tengo que pasar corriente, ¿no? Me lo tengo que agarrar de la mano. Entonces, yo le paso como esa chispa, ese potencial de acción, esa corriente eléctrica a mi otro compañero y él así sucesivamente, ¿no? Y este potencial de acción se puede difundir por todo el tejido, ¿no? Y ya, ¿no? Repito, lo vamos a volver a ver más adelante, y hay una clase específicamente para eso, ¿ok? Bueno, finalmente, por ahí pueden encontrar en algunos otros autores, mencionan que también tenemos un tercer tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación anticipada. Retroalimentación anticipada. Esa está interesante. En inglés le llaman feed forward o algunos le llaman hacia adelante en español, ¿no? Hacia adelante. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste esto? Como su nombre lo indica, el cuerpo se anticipa a un evento y se anticipa, aquí va a ser el uso o se activa el simpático, el sistema nervioso simpático. Si ustedes recuerdan, el sistema nervioso simpático se conoce como el de lucha o huida, ¿no? Tórax columbar, ¿no? También.
pero les pongo un ejemplo clásico, ¿no? Imagínense que ustedes son niños de quinto año de primaria y hoy existe o hoy se llevará a cabo la firma de boletas, ¿no? Firma de boletas, ¿no? Y como no eras muy bueno, a lo mejor no te fue muy bien, ¿no? Entonces, tú ya sabes que te van a poder, o quizá te regañarán porque no le echaste ganas, ¿no? Entonces, antes de que incluso sea el día de la firma de boletas, ¿no? Un día antes, ¿no? Pues tú ya estás ansioso, preocupado, ¿no? Taquicardia, ¿no? Con estrés, porque sabes que va a pasar algo malo, ¿no? O algo, una situación estresante o ansiosa, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Te mandan a comprar a la tienda, pero tú ya sabes que en el camino sale un perro eh, muy peligroso, ¿no? Muy malo, muy agresivo. Entonces te da miedo, ¿no? Se te anticipa, te sudan las manos, tienes taquicardia, midriasis. Incluso te agarras un palo, ¿no? Por si sale, ¿no? Se te anticipa todo eso. O, por ejemplo, hoy o mañana, ¿no? En la tarde o pasado, quizá verás a alguien que te gusta. Entonces también aquí se activa el sistema nervioso simpático, ¿no? De que vas a ver a alguien, ¿no? Midriasis, ¿no? Manos sudorosas, taquicardia, ¿no? Si un día quieren saber si les gustan a alguien, vean, cómo llega cuando lo vean, ¿no? Observen cómo están las pupilas, vean las manos, ¿no? Lleven un oxímetro para la frecuencia cardíaca, ¿no? Todos esos son datos de que la persona está nerviosa o ansiosa, ¿no? Por eso se llama de retroalimentación anticipada, porque el cuerpo se anticipa al evento, ¿no? Y pues ya, eso es todo respecto a los sistemas de retroalimentación. Eh, ¿Dudas que tengan? No. ¿No? Ok, bueno, conste. Entonces, bueno, una vez dicho esto, creo que en estos escasos pues tiempos que tenemos, tiempo que queda aquí, sería importante dar como una pequeña introducción acerca del, o bueno, si no, para que descansen igual para la clase de Jesús, lo dejamos hasta aquí. Mañana iniciamos con esta parte de organelos y sistema de transporte. ¿Ok? Bueno, pues si no tienen dudas, pues sería todo por hoy y los veo el día de mañana. ¿Ok? Hasta luego. Buena tarde. Gracias, Doc. Chao. Gracias, Chao. Doc. Hasta Gracias, luego. Doc, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Dios.